Buen día, soy Diego Ordura, profesor en el departamento MIDE 1 de la UNED y vamos a continuar con el módulo 5 del taller de iniciación a la estadística que dedicaremos a las herramientas que necesitaremos para la inferencia estadística. En particular vamos a recordar qué es la inferencia estadística y sus tipos, qué son las distribuciones de probabilidad, la curva normal y la tipificación de variables, dejando para vídeos posteriores estos dos puntos. La inferencia estadística consiste en, como su nombre indica, inferir, deducir aspectos de la población a partir de la muestra. Como habíamos indicado anteriormente, muchas veces la población es inabarcable desde un punto de vista de la recogida de datos y por tanto cogemos datos de la muestra y a partir de esos datos de la muestra y de los análisis que hagamos vamos a intentar inferir los parámetros de la población. Existen dos tipos de inferencia estadística que dedicaremos los módulos 6 y 7, que son la estimación de parámetros y el contraste de hipótesis. Un primer concepto que tenemos que tener claro cuando trabajamos con inferencia estadística es el de distribución de probabilidades, que sería una lista de todos los posibles valores y sus correspondientes probabilidades de ocurrencia de una variable aleatoria. La representación gráfica la vamos a llamar histograma de probabilidades. Por ejemplo, un experimento sería lanzar dos monedas al aire y anotar la probabilidad de los posibles resultados. Entonces, cuando lanzamos esas dos monedas al aire podemos obtener tres posibles resultados. Dos cruces, una cara y una cruz, o dos caras. Y las probabilidades asociadas a cada uno de esos sucesos son estas que se ponen en esta columna. Esto sería el histograma de probabilidades. ¿De dónde salen estas probabilidades? Pues para calcular esas probabilidades utilizamos la fórmula de Laplace, que es simplemente la probabilidad de un suceso es el número de casos favorables a ese suceso partido por el número de casos posibles. Vamos a aplicarlo a este ejemplo para ver de dónde salen estos números. Los casos posibles cuando lanzamos dos monedas al aire son que salgan cara cara, cara cruz, cruz cara y cruz cruz. ¿Cuál es la probabilidad de que salgan dos caras? Pues el número de casos favorables, que sería solo este es el único caso en el que salen dos caras, por tanto 1, partido por el número de casos posibles 4, donde sale 0,25 y de ahí sale este 0,25. ¿Cuál es la probabilidad de dos cruces o de 0 caras? Pues sería el número de casos favorables, que en este caso sería 1 también, este de aquí, entre el número de casos posibles, o sea, 0,25. Y aquí tendríamos este 0,25. Y por último, la probabilidad de que salga una cara puede ser porque salga la primera moneda cara y la segunda cruz, o la primera moneda cruz y la segunda cara. Por tanto, tenemos dos casos favorables entre 4 posibles, por tanto la probabilidad será de 0,5. Y de ahí saldría este número de aquí. Si hacemos un segundo experimento con 4 monedas, los posibles resultados son todos estos y sus probabilidades que podríamos obtener de la misma manera que antes, todas estas. Y este sería el histograma de probabilidades correspondiente a 4 monedas. Si lanzamos 12 monedas al aire, tendríamos estos posibles resultados y sus probabilidades correspondientes y este histograma. Bien, por lo tanto, esa sería la distribución de probabilidad para el suceso tirar 12 monedas al aire. Además sabemos que existen la curva normal en matemáticas, que es una curva bien caracterizada de la que conocemos muchas propiedades y que en muchas ocasiones se ajusta a la distribución de probabilidad empírica. Nuestra distribución de probabilidad empírica era el histograma que habíamos planteado con el experimento de las monedas y como vemos aquí, por ejemplo, se ajusta bien la curva normal a esa distribución empírica de probabilidades. La curva normal es muy importante porque hay muchas distribuciones en la naturaleza, como la altura de las personas, el test de aptitud, el resultado de un test de aptitud o el coeficiente de inteligencia, que siguen esa distribución normal. Y la cuestión aquí interesante es que si conocemos las propiedades de la curva normal, como la conocemos de hecho, podemos extraer información sobre nuestra distribución siempre que se ajuste a la distribución normal. Es decir, vamos a tomar la distribución normal como un modelo para extraer información de nuestra distribución empírica. La distribución normal está centrada siempre en la media y dependiendo de su desviación típica pues puede tener una forma u otra, una anchura u otra. Como vemos aquí tenemos tres distribuciones normales que están centradas en distintas medias y que por tanto no coinciden entre sí. Las distribuciones normales, sean cuales sean, tienen dos propiedades fundamentales, que es que la distribución normal siempre se encuentra por encima del eje horizontal, siempre es positiva,
y el área total comprendida entre la curva de la distribución normal y el eje horizontal va a ser siempre 1, independientemente de su forma. Bien, ¿cómo podríamos utilizar la curva normal para deducir datos sobre nuestro problema? Vamos a imaginarnos un ejemplo en el que tenemos una clase de 200 estudiantes, se les mide el coeficiente intelectual y su distribución sigue la distribución normal. Entonces, el hecho de que siga la distribución normal implica que simplemente calculando el área por encima de una determinada puntuación en la prueba, como puede ser, por ejemplo, en este caso 115, podríamos con ese área calcular el porcentaje de sujetos de la muestra que tiene un coeficiente intelectual mayor que 115. En este caso nos sale un área de 0,1587 y por tanto en porcentaje sería 15,87% de los sujetos que están por encima de un coeficiente intelectual de 115. Otro ejemplo sería pues con un intervalo. Queremos saber el porcentaje de sujetos que está entre un coeficiente intelectual de 85 y un coeficiente intelectual de 110. Entonces nuestro problema se reduciría a calcular el área sombreada aquí en gris. Ese área es 0,5889, por tanto un 58,89% de los sujetos tiene un coeficiente entre 85 y 110. La cuestión es, ¿cómo calculamos ese área bajo la curva normal? Vamos a ver en primer lugar un problema que ya comentamos anteriormente, que es que hay infinitas distribuciones normales. Sin embargo, necesitaríamos una tabla para cada una de esas distribuciones normales. Entonces, como eso sería imposible, lo que vamos a hacer es reducir este problema estandarizando las distribuciones. Entonces, todas estas distribuciones, independientemente de la forma y de la posición que tengan en el eje, se pueden estandarizar y convertir, digamos, en una que esté centrada en 0. Para eso, lo que tenemos que hacer es lo que llamamos tipificación de la variable, que veremos a continuación cómo se hace. Y de esta manera superaríamos el problema de que cada distribución normal debería tener una tabla de áreas bajo la curva asociada. Con una sola tabla tendremos datos sobre cualquier distribución empírica que nos planteemos. Vamos a ver cómo se puede hacer la tipificación de variables. Vamos a imaginar que tenemos una serie de estudiantes y a cada uno se le ha medido el coeficiente intelectual. La media es 100 y la desviación típica 34,71. Bien, para tipificar las variables tendremos que aplicar esta fórmula. Simplemente cogeremos cada una de los valores del coeficiente intelectual, le restaremos la media y dividiremos entre la desviación típica. Aquí tenemos un ejemplo, por ejemplo, 120. Este 120 menos 100, que sería la media, dividido entre la desviación típica, que es 34,71, y llegaríamos a un valor de 0,58. Por tanto, el estudiante D, en puntuación típica, este 120 se ha transformado en 0,58. Con el estudiante G, que tenemos un CI de 90, pues 90 menos 100, partido por 34,71, sería menos 0,29. No habría ningún problema con que una puntuación típica sea negativa. Simplemente significa que ese alumno estaría por debajo de la media de coeficiente intelectual. Si hacemos lo mismo con todos los valores del coeficiente intelectual, llegaríamos a todas las puntuaciones tipificadas para todos los estudiantes. Como se puede apreciar aquí, esta distribución tendría por media 0 y por desviación típica 1. Eso siempre nos va a pasar así. La cuestión importante aquí es que, aunque hagamos esta tipificación, el área bajo la curva, que es lo que nos va a interesar a nosotros para calcular los porcentajes a los que me refería antes, va a ser siempre la misma, con lo cual no se altera el resultado. Una vez que tenemos esa distribución tipificada o estandarizada, ya podemos comparar con la distribución normal estándar, para la que hay tablas. Aquí ponemos una tabla simplificada con los números que nos van a interesar para centrar la atención. Entonces, imaginémonos que la puntuación típica de la que estamos hablando es 1,01. Queremos calcular el porcentaje de sujetos que están por encima de 1,01 en esta distribución. Es decir, estaríamos hablando de calcular este área sombreada. Bien, pues ese área nos va directamente a la tabla, sería el área de la parte menor, que es esta, y que sería 0,1357. El área de la parte mayor, hay tablas que nos lo dan, como esta, o tablas que no nos la dan. Si no nos lo dan es muy sencillo de calcular porque simplemente es 1 menos el área de la parte menor, porque sabemos que el área total es 1. Entonces simplemente sustrayendo el área de la parte menor de 1 ya llegaríamos al área de la parte